Su nombre es Eddie Lazar y es uno de los coaches más famosos quizás del norte de Israel o del país. Yo cada vez que lo llamo por teléfono está hablando y cuidando a otro ser humano y entre otros ha ayudado mucho a mi hijo Eitan. Así de que además de que es uno de los famosos docentes que ha viajado por el mundo con Atzah Sheri, aprovecho para preguntarte, ¿qué es ser un coacher? Un coacher es básicamente el tener la capacidad de brindar herramientas, ¿okay?, para que una persona pueda de alguna forma lograr sus objetivos. ¿Okay? Es el brindar herramientas concretas para que la gente pueda llegar a aquel lugar que siempre soñó, pero que no siempre lo logró hacer. Muchas veces en el mundo de la psicología, nosotros nos preguntamos por qué esa persona no puede lograr sus cometidos. En el mundo del coaching nosotros no nos preguntamos por qué no puede lograrlo, sino cuáles son las herramientas adecuadas que podemos otorgarle para que pueda hacerlo. O sea que por un lado es un cúmulo de herramientas importantes, significativas, sencillas de aplicar, y por otro lado, ¿verdad?, mucha empatía y mucha motivación. Viene una persona o te llama por teléfono, por Zoom, porque ahora nos podemos encontrar menos, y a nivel general, ¿qué tipo de angustias sentís que está desarrollando las personas en estos días de aislamiento social? Muy bien. Por un lado está todo lo que está vinculado al confinamiento, a la presión adentro de la casa, ¿ok? A la sensación de que es muy difícil mantener a los hijos con un orden, ¿verdad? Una rutina que sea ordenada, que tenga cierta lógica, que tenga variedad, ¿sí? Que sea de aproximadamente 12 horas, ¿verdad? O sea, los padres de alguna forma sienten que están obligados, ¿verdad?, a brindarles una rutina casi imposible de 12 horas por día a los chicos. Eso causa mucha frustración, mucha ansiedad, a veces depresión. Por otro lado está el tema económico, ¿verdad?, de que hay una cantidad enorme de amigos y de amigas, de parientes, ¿verdad?, que están sin trabajo. La sensación de que, pues los chicos lo ven, y nosotros también, ¿verdad?, el tema de bajar al máximo los gastos, porque nadie sabe qué es lo que va a suceder, el tema de la incertidumbre económica, eso causa mucho, mucho temor. Entonces, por un lado tenemos el tema de la frustración ante el encierro, ante el qué hacer con nuestros hijos. Somos payasos, les brindamos, ¿qué les tenemos que dar? ¿Okay? Tenemos que ser los profesores de ellos, tenemos que ser el ejemplo personal para ellos, tenemos que ser los amigos de ellos. ¿Cuál es nuestro lugar en esa situación? Entonces, por un lado tenemos eso, por un lado el tema económico que causa mucha angustia, y por un tercer lado, por supuesto, ¿verdad?, el tema del peligro. ¿Ok? Mis padres no viven, ya hace muchos años que se fueron, pero yo calculo que aquellas personas que tienen padres o abuelos mayores, o personas que están en riesgo por ciertas enfermedades, son personas que están pasando también un momento de mucho, mucho pánico, porque este virus es una especie de subida, ¿verdad? En una ruta tenés una subida en la cual sube una persona mayor o sube un joven. La persona joven con el virus va a subir esa subida relativamente con facilidad, y una persona mayor o con enfermedades puede ser que no logre determinar la subida y morir en el camino. Y eso causa mucho, mucho temor. Entonces tenemos el tema del confinamiento y nuestros hijos, el tema económico, ¿verdad?, y el tema de la muerte y del lugar de nuestras personas mayores en nuestra familia. Eso creo que son los tres factores más cardinales que se viven en época de confinamiento. Empecemos entonces por el primero. ¿Qué consejo le darías a un amigo desde tu postura, de tu posición de coacher, que está angustiado por
el día a día, los 12 horas que decías de actividad interna dentro de la familia. Ok, yo lo que les estoy proponiendo, lo que les estoy proponiendo a mis clientes desde hace un mes que estamos en Israel en confinamiento, un mes y una semana, si recuerdo bien, es básicamente vernos a nosotros mismos y a nuestros hijos como una especie de rompecabezas que tiene tres partes y que las tres partes es importante que logremos mantenerlas unidas y activas al mismo tiempo. Una parte es la parte cognitiva, la otra es la parte emocional y la otra es la parte de nuestra salud física. ¿Ok? Entonces tenemos un rompecabezas que tiene tres partes. Por un lado vamos a intentar en esas 12 horas, tanto para nuestros hijos como para nosotros, alimentar nuestra cognicia, nuestro aspecto cognitivo, es decir, ocuparnos de aprender, que es algo que vos, Gabriel, ¿verdad? Sos una persona que se ocupa de eso en forma diaria, el tema este de ocuparnos de aprender. Y si es el enfrentarnos a un tema que es nuevo, aún mejor. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchas familias que trabajan conmigo, donde en ese momento toda la familia está abocada a estudiar ruso, ¿ok? Toda la familia está abocada a estudiar chino mandarín, ¿ok? Toda la familia está abocada a estudiar la historia de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un proyecto familiar en el cual la idea es elevar el nivel de contenidos y enfrentarnos a un tema que no conocemos. ¿Ok? Digamos que de alguna forma la idea esta del aspecto cognitivo del rompecabezas es ver a nuestro cerebro como un músculo que también requiere de entrenamiento. El confinamiento muchas veces, en vez de entrenamiento, nos lleva a la pasividad frente a las pantallas. Al ver series todo el tiempo, al ver películas, que no está mal, pero que debe ser limitado en el tiempo. Entonces, primero que nada dijimos, el desafío cognitivo. ¿Ok? La segunda parte es la parte emocional. ¿Ok? Que de alguna forma sería la capacidad que tenemos de aprovechar este momento para crear vínculos que sean más significativos. Por ejemplo, ahora estamos hablando, me imagino que toda la gente que va a escuchar esta entrevista son personas de habla hispana. Y nosotros los hispanos somos personas que estamos muy, pero muy acostumbradas a brindar afecto por intermedio del cuerpo. El abrazar, el tocar, el acariciar, el dar un beso. De alguna forma tenemos que entrenarnos, ¿verdad?, para poder aprender a brindar afecto en forma de palabras. Es decir, que yo ahora puedo ver a mi hijo, que quizás él está en confinamiento, por ejemplo, mi hijo, porque está en el ejército, está en confinamiento, estamos separados, entonces yo no lo puedo abrazar, como lo suelo hacer, pero sí puedo decirle cuánto lo quiero y lo importante que él es para mí. Es decir, que esto es una oportunidad, por ejemplo, desde el punto de vista emocional, para desarrollar capacidades, en este caso, verbales, que antes no las tenía, o las tenía un poco más neutralizadas, no sentía que eran tan importantes, hoy en día son fundamentales. El tema de la palabra, del poder decir lo que siento. ¿Ok? Otra forma de trabajar la parte afectiva puede ser también que dentro de esas 12 horas de actividad con mi familia, durante una hora, ¿verdad?, nos ocupamos de hablar de nosotros, y no solamente de los demás, por intermedio de un juego. No tiene que ser necesariamente una hora de psicología grupal, porque nosotros los padres no somos psicólogos, somos padres, pero sí aprender a hablar también de los otros, hablar un poco de los demás. De los demás me refiero al núcleo familiar que está en confinamiento. Aprender a hablar de lo que sentimos, de nuestros temores, de nuestros deseos, de poder decir las cosas sin sentir que estamos bajo juicio. ¿Ok? Por ejemplo, que yo creo que un padre en este momento que se siente económicamente muy apretado, yo creo que en forma inteligente tiene que ser capaz de decir que está preocupado. ¿Ok? Por supuesto que tiene que ser lo suficientemente sensible para dar también esa luz en el horizonte, es decir, el entender que de esto vamos a salir.
Pero es importante que los niños aprendan a que nosotros también, las personas mayores, ¿verdad? Somos personas que también estamos pasando un momento que no es fácil. Y a veces mostrar cierta debilidad nos convierte en más fuertes y no necesariamente en más débiles. Muchas veces los hijos ven llorando a sus padres por primera vez cuando enterramos a nuestros padres. Muchos pacientes me cuentan que la primera vez que vieron a sus padres y a su madre llorando fueron cuando ellos fueron al cementerio a enterrar a sus abuelos. ¿Ok? Y yo creo que es importante que antes de que esas cosas suceden, que nos van a suceder a todos, vean algún tipo de signo de debilidad. No somos superhéroes, somos seres humanos que intentamos hacerlo mejor. ¿Ok? Entonces yo creo que este confinamiento, esta situación inaudita, a nivel emocional y afectivo, nos brinda una cantidad enorme de posibilidades, incluida la posibilidad de decir cuánto me cuesta, cuánto me es suficiente, cuánto quiero terminar con esto, es válido. Es importante que las cosas se puedan decir. Y para un segundito, Gabriel. Y la tercera parte del rompecabezas, dijimos, es la parte de nuestra salud física. ¿Ok? A pesar del confinamiento, vos sabés que vos y yo vivimos en lugares, tú tienes un parque enfrente de tu casa, yo vivo en la mitad del campo. O sea, yo en ese sentido estoy en una situación privilegiada en la cual todos los días salgo a caminar, 1 o 2 horas, porque estoy en la mitad de la nada. Las personas que viven en las grandes ciudades son personas que están hacinadas, encerradas adentro de su casa y que por lo general no pueden salir. Hoy justamente leí, por ejemplo, que en Perú aparentemente entran en la fase número 4, que es la fase en la cual el sistema sanitario queda completamente desbordado y no va a poder dar más servicios a la población, que es una situación terrible. ¿Ok? Entonces nosotros también tenemos que preocuparnos de una rutina que está vinculado a hacer deporte en nuestra casa, a mover las articulaciones, ¿ok? 2 o 3 veces por día, media hora cada vez, intentar de mantener ese puzzle, ese rompecabezas entero, la parte emocional, la parte cognitiva y la parte física. Eso es lo primero que yo les recomiendo a todos mis clientes. ¿Tú aconsejas que una familia planifique de alguna manera estas 3 cosas? Sí, 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 y otra vez, recordando que hay tiempos para la familia, pero hay también tiempos para lo privado. Es decir, que estas 3 cosas pueden acontecer a modo familiar, pero en paralelo pueden acontecer también a modo particular, personal de cada uno. O sea, que yo me dedique a estudiar mandarín no significa necesariamente que toda la familia tenga que hacer. ¿Ok? Pueden haber actividades que sí son, ¿verdad?, aptas para toda la familia y algunas que se van a hacer en forma individual, porque también en el hacinamiento, ¿verdad?, en el confinamiento es muy importante proteger la privacidad de los miembros de la familia dentro de lo posible. Por consiguiente, vamos a pensar como padres, ¿ok?, y hablando con nuestros hijos, qué es lo mejor para que podamos hacer todos juntos y qué es lo que cada uno por separado quiere hacer. En algunas casas, ¿ok?, hemos hecho una tabla que está pegada en el refrigerador, en la cual cada uno tiene su rutina y aparece también la rutina familiar, y todos los días van haciendo una marquita al lado de las cosas que van haciendo. ¿Ok? Y yo lo que he notado, y lo puedo asegurar, es que el nivel de ansiedad, ¿ok?, de estrés, de depresión, están por niveles muy bajos. O sea que lo van haciendo bastante bien. En el segundo nivel, o el segundo temor que nombraste, que es el temor de la ansiedad económica, de no saber la incertidumbre, no saber qué sucede, ¿no? Sí. Fuera de lo que señalaste, que es compartir tus angustias, o sea, de alguna manera mostrar la debilidad de no saber qué va a ocurrir, por más que tenemos la esperanza y más viviendo quizás nosotros en Israel, que más o menos nos vamos a arreglar, vamos a terminar arreglando, tenemos que tener fe. ¿Qué le podrías decir fuera del aspecto de compartir
que podría ser bueno para una persona que está viviendo una crisis económica como la actual? Lo primero es, otra vez, yo sé que suena muy como cliché, pero es realmente ver en esta crisis una oportunidad y repensar qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, porque quizás es el momento de cambiar mi forma de trabajar, capaz es el momento de cambiar el rubro, ¿ok? Por ejemplo, ¿verdad? Ahora estamos hablando de, en Israel por lo menos, el domingo vamos a escuchar las primeras pautas de cómo vamos a volver paulatinamente a cierta normalidad, ¿ok? Y por ejemplo, queda completamente claro, por ejemplo, que los restaurantes y los bares van a poder trabajar quizás a un tercio de su capacidad, ¿ok? O sea que en un lugar donde habían 80 mesas para 300 comensales, ahora van a haber 40 mesas para 80 personas, ¿ok? Entonces, bueno, una persona que tiene, por ejemplo, que está en el rubro de la alimentación y los servicios, va a tener que pensar si lo que él tiene va a ser relevante de acá a 1 o 2 años. ¿Ok? Porque estas pandemias no necesariamente van a desaparecer. Cabe la posibilidad de que tengamos que empezar a vivir, ¿verdad?, de una forma un poco diferente, y eso requiere de grandes cambios, también en la actitud, también en la forma de pensar, y como vos dijiste muy bien, también en la forma de pensar nuestro trabajo y cómo traer el pan a nuestras casas. Entonces sí, es una oportunidad. Te digo mi caso, por ejemplo, ¿okay? Yo trabajo también en el mundo del coaching y también en el mundo de la terapia cognitiva conductual. Hasta el coronavirus, o sea, hasta hace 1 mes y medio atrás, yo tenía 4 clientes que trabajaba con ellos por intermedio de Zoom, que son los 4 mexicanos. Trabajo desde mi casa en Israel con ellos en México. Hoy en día, obviamente, el 100% de mis clientes trabajo con ellos por intermedio de la computadora. ¿Ok? Por consiguiente, tengo que empezar también a pensar en nuevos modelos de trabajo, ¿verdad? Porque hacer una sesión de coaching o de terapia cognitivo-conductual que Facebook, o sea, en mi clínica, o hacerla, ¿verdad?, por intermedio de un teléfono celular o de la computadora, requieren de capacidades diferentes. Entonces, digamos que la idea a nivel de este temor económico, ok, este tiempo es el tiempo para pensar, para modificar, y nuevamente, Gabriel, para vencer el miedo, porque obviamente en momentos de crisis, lo primero que va a aparecer es la negación. ¿Entendés? Es el decir, ok, va a estar todo bien. Y eso no es cierto. No va a estar todo bien, pero tampoco va a estar todo mal. Es decir, nosotros no sabemos cómo va a estar. Lo que hay es incertidumbre. ¿Ok? Y en momentos de incertidumbre, lo que vos tenés que hacer, ¿ok?, es plantearte varios escenarios distintos y ir desarrollando cada uno de ellos para poder, como decimos en hebreo, hacer del limón limonada. ¿Ok? Ante esta nueva situación, ¿cómo hago para hacer un upgrade? ¿Cómo hago para subir un escalón más en mi calidad de vida? Primero que nada en mi calidad, no en mi nivel. Primero en mi calidad de vida. ¿Ok? Después cómo hago en mi nivel de vida. Y cómo convierto mi trabajo en algo que sea significativo para estos nuevos tiempos. ¿Ok? Y eso requiere de actitud, requiere de adiestramiento, requiere de asesorarse con personas que tienen experiencia, ¿ok? Y de conectarse, por supuesto, con uno mismo para preguntarse si realmente no llegó el momento de cambiar. Cuando vinieron los inmigrantes de Etiopía a Israel, uno de los fenómenos que vimos es que el hijo, que rápidamente aprendía hebreo, mientras que el padre no, y el hijo que rápidamente se adaptaba a la sociedad y a la velocidad que vivimos en Israel, superaba de alguna manera al padre, y eso provocaba una serie de problemas familiares, de una sociedad patriarcal en donde el padre era quien dirigía la familia en Etiopía y los roles se cambian. En esta pandemia vemos que eh, cuanto más adulto eres, más débil
tu cuerpo se presenta para poder enfrentarse a eso. Y era uno de los temores que tú decías como punto 3. Y era, muy bien, ¿cómo ayudamos a nuestras familias a superar una situación en donde los que nos cuidan pasan a ser quizás los que deben ser cuidados? Claro, muy bien. Mira, hay un psiquiatra americano que vive en California que se llama David Burns. Y él se ocupó de investigar algo que se llaman las disonancias cognitivas. Y lo que él afirma es que cada uno de nosotros tenemos disonancias cognitivas. Él también las llama pensamientos automáticos negativos. Es decir, que nuestro cerebro desarrolla, ¿verdad?, algún tipo de idea o de concepción que es errónea. ¿Por qué es errónea? Porque no está basada en hechos. Por ejemplo, Gabriel, personas que en este momento lo que hacen es saltar a conclusiones. ¿Te puedo dar un ejemplo de la vida diaria? ¿Tenemos unos minutos? Sí, sí, por favor. Mi mujer ayer me dice, Eddie, van a dar una película francesa, vamos a verla juntos. Inmediatamente, ¿verdad? Mi mente me lleva a esta disonancia cognitiva que se llama saltar a conclusiones, y mi voz interior me dice, pará, en la mitad del confinamiento vamos a ver una película francesa. Es decir, yo estoy deduciendo que la película va a ser pesada, aburrida, angustiante. ¿Ok? En la medida que van a hablar una frase cada 20 minutos que claro, para nosotros es un coñazo y para otros es intimista. ahí está, y seguramente los matices de la película van a ser matices de gris, no va a haber mucho color. Película europea de invierno. ¿Ok? Entonces me dije a mí mismo, pará, Eddie, estás ahora saltando conclusiones, date la oportunidad. Cuando me doy la oportunidad y veo la película con mi mujer, resulta ser que disfruté mucho de ella, incluso me emocioné. ¿Ok? La familia Pellier, ¿la viste? No. Hermosa película, ¿ok? Es decir, entonces cuando estamos hablando de saltar a conclusiones, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque por un lado uno puede decir, ok, la conclusión en base a las evidencias es que las personas mayores están muriendo en cantidades, ¿verdad? En España dicen que un tercio de los 18.000 muertos eran personas que estaban en asilos de ancianos, en casas protegidas. Bueno, muy bien, es cierto, pero también es cierto, ¿ok?, que en España no hay 150.000 enfermos. Hay millones de enfermos de coronavirus. Hay 150.000 que fueron testeados, que pasaron este test, que tampoco sabemos hasta qué punto, made in China, hasta qué punto esos tests son válidos. Es decir, que nosotros sabemos que hay, ¿verdad?, por cada persona que fue, ¿cómo se dice? Detectada. Detectada, hay por lo menos 10 que están enfermos. Eso es lo que dicen las proyecciones matemáticas. O sea que tenemos millones de enfermos. O sea que la cantidad de muertos que hay es ínfima, Gabriel. Es ínfima. Entonces hay que tener mucho cuidado con las disonancias cognitivas. ¿Ok? Porque por un lado tengo la conclusión de que la posibilidad de las personas que mueren son realmente personas mayores o con algún tipo de enfermedad que los venía acompañando hace años. Pero por otro lado, a nivel de hechos concretos, el porcentaje de fallecidos en relación a la cantidad real de enfermos. Por supuesto que cada muerte es un dolor indescriptible para la familia. Pero por un lado, los porcentajes son realmente muy, pero muy bajos, si vemos así las cosas. ¿Ok? Entonces, primero que nada, cuando hablamos de nuestra población mayor, aprender a ver las cosas, ¿ok?, que están basadas en hechos, y por eso ya puedo recomendar que la gente
sea capaz de ver un poco menos de noticias. ¿Okay? No hace falta ver 3 horas de noticias por día. A veces hace falta 15 minutos a veces. Y a veces es bueno tener una fuente confiable para leer un buen artículo de opinión, por ejemplo. ¿Ok? Que son artículos de opinión, por eso se llaman artículos de opinión, porque como nadie sabe lo que va a pasar, todo lo que leemos son opiniones. Nadie conoce este virus, nadie sabe cómo funciona y qué es lo que va a suceder. Leemos opiniones y vemos 10 o 15 minutos de noticias por día. Otra forma de David Burns, que dice que hay una disonancia cognitiva, se llama, por ejemplo, blanco y negro. O sea, no puedo ver matices, Gabriel. ¿Esto es así o es asá? En el medio no hay nada. O sos mi amigo o sos mi enemigo. O me amás como yo quiero que me ames, o no sos mi amor. O las cosas suceden como yo quiero que sucedan, o soy un fracasado. ¿Ok? Es muy importante que en esta época rompamos con ese tipo de visión, ¿verdad? En la cual es todo o nada. No es todo o nada. ¿Verdad? Vos y yo sabemos que entre el blanco y el negro hay un crisol infinito de colores. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y ahora quiero decir lo último en cuanto a nuestros ancianos. ¿Ok? Hay una disonancia cognitiva que se llama lo catastrófico. Te doy un ejemplo de la vida diaria. Tu hija Galit te dice que en épocas normales, no en épocas de corona, te dice que a las 6 de la tarde va a regresar a casa. A las 6:15 no regresó. Llamás por teléfono y no te atiende. Muchos de nosotros van a empezar a generar en su cabeza la peor película de terror del mundo. ¿Ok? Eso es un pensamiento catastrófico. O sea, cuando sucede algo que nos pone en alerta, muchas veces lo que sucede es que perdemos por completo las proporciones. Entonces, en estas épocas de incertidumbre, el mantener todo este paquete gigante que tenemos en nuestros hombros, mantenerlo en las proporciones correctas es fundamental. La enorme mayoría de nuestros padres y nuestros abuelos, la enorme mayoría, el 99% van a sobrevivir. Perdón, el 99.9%. Porque si tenemos en España, ¿cuántos hay? ¿40 millones de habitantes? Sí, más. ¿Cuántos? Creo un poquito más. Ok, murieron hasta ahora 20.000 personas. ¿O me equivoco? Sí, ya te digo, no importa. Ok, de 40 millones murieron 20.000, de 20.000, ok, un porcentaje importante de gente mayor, o sea, la posibilidad que a vos, que a mí, que a alguno de nosotros nos pase esto, es ínfima. Entonces, tomar las cosas en las proporciones correctas, sabiendo, por supuesto, tomar responsabilidades, Gabriel. Porque eso es lo otro, ¿verdad? Se llama minimizar. Es decir, algo muy grande, que es el coronavirus, que yo lo convierto en pequeño para no enfrentarme a él. Eso es evadirse, eso es un peligro. ¿Ok? Por eso yo estoy en contra de los que dicen que esto es una guerra contra el coronavirus. Porque el coronavirus es amoral. No tiene moral, es un virus. ¿Ok? La guerra es, por un lado, la guerra del Estado y sus gobernantes, y la otra guerra es la guerra nuestra como ciudadanos. ¿Ok? Pues no culpemos al coronavirus. ¿Ok? Culpemos a nuestros gobernantes o a nosotros mismos por la falta de responsabilidad. O a los chinos. O a los chinos, lo cual es absurdo. ¿Ok? No hay una guerra. El coronavirus no es un enemigo, es una enfermedad, es amoral, no tiene moralidad. Eddie, para terminar, así como te considero uno de los tipos más brillantes que conozco, eres medio de madera con temas tecnológicos. 100%. Entonces, ¿qué has descubierto de Eddie Lázar en estos días de crisis que dijiste, wow, esto se puede hacer diferente?
esto se puede hacer mejor, descubriste algo que decís, soy mucho mejor de lo que me imaginaba. Sí. Primero que nada, la cercanía de nuestros ojos a la cámara hacen que, a pesar de la distancia, yo ahora te siento muy cerca, Gabriel. ¿Estamos a cuánto? ¿A 90 kilómetros uno del otro? Claro, porque aprendiste a mirar a la cámara y a entender la forma de comunicarte con otra persona a través de esto. Exactamente. Entonces, por un lado, cuando yo me encuentro con mi paciente o con mi cliente, ahora no puedo ver su lenguaje corporal, pero puedo ver el tono muscular de su rostro, el tipo de movimientos que hace, puedo ver los ojos, a veces puedo ver ojos un poquito rojos, una pequeña lágrima que se escapa por ahí. Es decir, lo que descubrí es que la tecnología digital en la pantalla no necesariamente nos hace más lejanos. En ciertas oportunidades me hizo más cercano. ¿Ok? Entonces lo que aprendí es eso, es básicamente rehuir a la negación. Porque yo soy un tipo, hoy hablamos de los latinos, ¿verdad? Soy una persona que necesita mucho el contacto. Y lo que aprendí en este mes y semana es que también esto que estamos haciendo ahora, de vernos vos y yo muy cerca uno del otro, también tiene un valor muy, pero muy importante. ¿Ok? Y que, por cierto, que da resultados. Porque cuando yo hago un seguimiento de mis pacientes, ¿verdad? En el ámbito de la terapia cognitivo-conductual, pacientes con ansiedad o con depresión, o pacientes que son adictos. En este momento las adicciones, Gabriel, están en su punto máximo. Muy, pero muy complicado. Y ni te cuento de lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Ok? TOC. Tengo pacientes que en este momento el TOC, si lo habíamos mantenido hasta este momento, entre el 0 y el 10, lo teníamos cuidado en un 3, ahora está en un 8. ¿Ok? O sea, hay muy, pero muy difícil en esta época mantener las cosas en esa línea del 0 al 10. 0 es nada, 10 es mucho. Mantener las cosas por debajo de 4 no es fácil. ¿Ok? Y lo que estoy aprendiendo a ver realmente el último mes es que este medio que estamos utilizando ahora, de poder vernos por intermedio de una pantalla, permite hacer un trabajo terapéutico muy efectivo de todas formas. ¿Ok? Entonces, obviamente, si vos decís, Eddie, y cuando termine el COVID-19, ¿vos querés trabajar únicamente por intermedio de pantallas? La respuesta es que no. Pero si vos me decís, ¿estás manejando la posibilidad de tener más clientes que estén dispuestos a trabajar por intermedio de una pantalla? Por supuesto que sí. Es cómodo, es eficaz, ¿ok? Y es mucho más barato para el cliente. Imagínate una persona que tiene que viajar 40 minutos para venir a verme. Ahora no tiene que viajar más. ¿Ok? O sea, acá hay muchas ganancias de ambas partes. Eddie, te agradezco porque me hiciste un pequeño coaching a mí también y a miles de personas que te están viendo ahora, pero para terminar, fuera de agradecerte, voy a hacer lo que más me gusta a mí contigo y es verte reír. Así que, para agradecerte, una persona viene a otra y le dice, ¿qué tipo de Coca-Cola quiere? Normal. Ok. Ay, Gabriel, Muchas querido. gracias, Eddie Lázar. A vos por la oportunidad, ¿ok?